Dios les bendiga, hermanos. Siguiendo con el estudio Declaración de Fe, hoy estudiaremos la lección 14, que lleva como título La Iglesia. La base bíblica la encontramos en Efesios 2:20 al 21, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hagamos una oración para que Dios nos ayude a entender la lección. Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, apartar este tiempo para tomar este estudio y aprender de tu palabra, Señor, y te pedimos que nos abras el entendimiento para que así podamos nosotros entender y podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La doctrina de la Iglesia es fundamental para tener una perspectiva completa y equilibrada sobre la forma en que se debe de aplicar y cómo debemos de vivir una manera que agrade a Dios. Hay una gran riqueza de información sobre esta doctrina de la Iglesia en las Escrituras, junto con la historia del desarrollo y la expansión del cristianismo. Esta nos ofrece una comprensión en cuanto a la naturaleza y la razón de ser de la Iglesia. Punto 1. El origen de la Iglesia. Cuando oyes la palabra Iglesia, probablemente piensas en el edificio al que asistimos a adorar a Dios, pero en realidad la Iglesia no es el local o el edificio al que asistimos. La Iglesia la forma un grupo de creyentes reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. La Iglesia también está fundamentada sobre la roca que es Cristo, según 1 Corintios 3:11. La Iglesia es un plan que tuvo Dios. Él decidió llamar a un pueblo pecador y unirlo en un cuerpo espiritual. Entonces vemos que es creación y diseño de Dios. También vemos que es un método para proporcionarle al creyente el alimento espiritual. También es una comunidad de fe a través de la cual es proclamado el Evangelio. La palabra griega que eclesia, traducida en el Nuevo Testamento como iglesia, proviene de ek, que significa fuera, y kaleo, que significa llamar, y tiene que ver con un grupo de personas llamadas de donde estaban y reunirlos en asambleas con un propósito concreto que vamos a estar viendo más adelante. Entonces queda entendido que la iglesia en el Nuevo Testamento es un grupo de personas que Dios ha llamado del pecado para que entren en comunión con Jesucristo y se han convertido en ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, como dice Efesios 2:19. Uno de los aspectos que se discuten con mayor frecuencia sobre el origen de la Iglesia es el tiempo de su fundación. Ciertos teólogos opinan que su inicio es tan antiguo como la misma humanidad, es decir, desde Adán, pasando por todas las personas que han centrado su fe en Dios. Otros piensan que fue cuando Moisés dirigió a la congregación por el desierto. Otros dicen que se fundó durante el ministerio de Cristo y el llamamiento de sus discípulos. Otros afirman que nació en el Calvario, donde la muerte de Cristo habría iniciado el nuevo pacto. Y qué decir de los que piensan que la iglesia la empezó el apóstol Pablo cuando anduvo predicando en los viajes misioneros. Pero entonces, ¿cuándo nació la iglesia? La mayoría de los eruditos, sean de fondo pentecostal o no, creen que la evidencia bíblica sobre la inauguración de la iglesia favorece el día de Pentecostés en Hechos 2. Jesucristo, antes de partir al cielo, había ordenado a sus discípulos que fueran a todo el mundo a predicar el Evangelio. También les dio otra indicación, que esperaran la promesa del Espíritu Santo.
Esto se cumplió el día del Pentecostés. Algo sucedió ese día. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero algo más sucedió. En aquel mismo día el Evangelio fue predicado a una gran multitud y 3,000 personas fueron salvas. Es ahí donde los creyentes en Cristo tienen su reconocimiento público y su punto de partida. Y en ese momento que los discípulos llenos del Espíritu Santo están listos para proclamar la salvación en Cristo desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. En Mateo 16:18, cuando el Señor dice, edificaré mi iglesia, el verbo edificar está en futuro y es una prueba que la iglesia no existía en tiempos de Cristo. Y en 1 Corintios 12:13 dice que por un solo espíritu todos fuimos bautizados en su cuerpo. Comprendemos que el cuerpo de Cristo comenzó en el descenso del Espíritu Santo, como ya lo vimos el día del Pentecostés en Hechos 2. Concluimos pues que la iglesia es una institución del Nuevo Testamento que comenzó el día del Pentecostés. Punto 2. Los miembros de la iglesia. No es lo mismo ir a la iglesia que ser iglesia. Todos tenemos un llamado o una invitación a pertenecer a la iglesia de Cristo. Dios no hace acepción de personas. Pero la nota triste de este tema es que aunque existen personas que piensan pertenecer a la iglesia, ya sea porque son familiares de verdaderos cristianos o porque simplemente les llama la atención las alabanzas o los programas que se llevan en ella, lo cierto es que para hacerlo tenemos que cumplir con ciertos requisitos que no los pone la iglesia ni el pastor, sino que están establecidos en la palabra de nuestro Dios. Un claro ejemplo de que no basta tener conocimiento o ser partidario de una religión es el caso de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo que conocía muy bien la ley, pero quizás tendría algunas dudas y él va de noche en buscar a Jesús y reconoce a Jesús como maestro. Pero Jesús aprovecha la oportunidad y lo confronta con su condición espiritual y le deja en claro que aquellos que forman parte del reino de Dios son los que han nacido de nuevo. Entonces esto es un requisito indispensable, el nacer de nuevo para formar parte de la familia de Dios. Esto es en Juan 3:3. Dice que Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otro requisito indispensable también es de recibir a Cristo. No hay otro camino o forma de entrar y ser parte del pueblo de Dios, sino es a través de que nosotros recibamos a Cristo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este pasaje nos afirma que para ser hijos de Dios y por consecuencia miembros de la iglesia hay que recibir a Cristo. Otro requisito indispensable es renacer por el Espíritu. Dice que dice primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Espíritu Santo nos ilumina nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios para hacernos ver nuestra condición de pecado. También el Espíritu Santo nos revela a través de su palabra su amor y la gracia y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que nos entreguemos a Él y conformemos su cuerpo.
El reglamento local está fundamentado en la palabra de Dios. El reglamento de la iglesia local establece ciertas normas para ser miembros de una congregación, de las cuales enumeramos las siguientes. Número 1, haber experimentado la salvación por la fe en el Señor Jesucristo, confesando el propósito de seguirle hasta el fin. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Número 2, haber sido bautizado en agua por inmersión según la fórmula dada por el Señor Jesucristo. En Mateo 28:19 nos dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el número 3, estar legalmente casados. Primera de Corintios 7:2 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. En el número 4, ser recibido oficialmente en la ceremonia correspondiente, habiendo firmado el pacto feligrés. El propósito de un reglamento es fijar un mínimo de normas basados en la escritura que sirvan como base para la comunión y la práctica entre los miembros de la iglesia, el pastor y la iglesia nacional. Cada miembro debe de cumplir con sus privilegios, así como también con sus responsabilidades que como feligrés le corresponde. Punto 3. El ministerio de la iglesia. Vamos a ver 4 misiones y la primera es adorar a Dios. Uno de los mandamientos es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Para esto existe la iglesia, ya que fuimos creados para darle la gloria a Dios. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Es un privilegio adorarle. La alabanza es necesaria porque Dios desea que le expresemos nuestro amor a través de nuestra adoración. La siguiente misión es la evangelización del mundo. Y lo vemos también en otro mandamiento de Jesús: amar al prójimo. Porque al igual que Jesús no quería que nadie se pierda, nosotros también debemos de sentir lo mismo. Es por eso que la función de la iglesia es esencialmente misionera. Jesús nos encargó promover el propósito redentor de Cristo a favor de la humanidad. En Mateo 28:18 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta tarea no ha terminado, continuará realizándose hasta el fin del tiempo de la gracia. La única esperanza de salvación para el mundo depende de que la iglesia cumpla con su misión evangelizadora. No hay un plan de contingencia, hay uno solo, y es que en este tiempo de gracia seamos testigos de Cristo, que seamos embajadores de Dios, que hagamos la función de real sacerdocio, anunciando las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es tiempo de evangelizar, es tiempo de la gracia. La siguiente misión es la edificación unos a otros. Y como ya vimos, la iglesia es una comunidad de creyentes. La idea de comunidad incluye compartir, demostrar amor e interés hacia los demás. Cada creyente debe de llegar a ser un miembro responsable. Efesios 4:16 dice que el cuerpo de Cristo funciona bien y este va creciendo y desarrollándose en amor. La tarea que Cristo le dio a la iglesia de edificarse unos a otros no es fácil,
pero tenemos a nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo, para que podamos amarnos, para que podamos edificarnos unos a otros. También vemos otra misión, que es la labor social, y qué mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo, que siempre ayudaba a otros. Jesucristo estableció su iglesia con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El de continuar su ministerio sobre la tierra. Aunque la prioridad para el pueblo de Dios debe ser la predicación del Evangelio, también debe de ser el ayudar a los necesitados. Cristo hizo ver a sus discípulos que pobres siempre habría. Esto lo dijo en Juan 12, 4 al 8. El resultado del nuevo nacimiento son las buenas obras, ayudar al necesitado. El evangelismo y la labor social, esta combinación nos va a dar buenos resultados, va a dar resultados sorprendentes. Santiago 1:27 nos dice que visitemos a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, pero nosotros debemos de ayudar siempre al prójimo, debemos de hacer labor social. Y también dice que porque así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Así de sencillo, ni por dónde buscarle cuestiones teológicas para calmar nuestra conciencia de vivir en una fe cómoda y pasiva. La conclusión es: la fe sin obras es muerta. ¿De qué nos sirve a nosotros la fe, creer en Dios y todo, si no hacemos obras, si no amamos a nuestro prójimo, si no ayudamos? Dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. La gente ya está harta de escuchar palabras solamente, de oír al que predica el amor, pero que no lo demuestra con sus hechos. Así dice la Biblia: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice Mateo 5:16. Tenemos, hermanos, que ser luz, tenemos que ayudar a otros en sus necesidades, y sobre todo es una buena oportunidad para nosotros compartirles el Evangelio de Cristo. Muchos artistas hacen obras altruistas para que los medios de comunicación saquen a relucir sus nombres y conozcan los buenos seres humanos que son, pero los hijos de Dios hacen las obras solamente para glorificar el nombre de Dios y para que el nombre de Dios sea conocido por toda la gente. Para terminar, la Iglesia de Cristo es la empresa más importante de todos los tiempos. Requiere de hombres comprometidos con Dios y con una visión clara de su voluntad. No olvidemos que el Señor nos envía al mundo en un ministerio lleno de compasión e inspirados por el Espíritu Santo. Las oportunidades presentes para el evangelismo no van a durar mucho. Tenemos que predicarle a nuestra familia, a nuestros vecinos, porque queda poco tiempo. Se acerca la venida del Señor. Dios sigue derramando su Espíritu Santo poderosamente en los últimos días. El fuego sigue ardiendo y seguirá ardiendo en nuestros corazones para poder ser luz en este mundo de tinieblas. Seamos una iglesia que refleje la imagen de Cristo. También siga predicando, siga llevando las buenas nuevas hasta aquel día feliz en el que el Señor Jesucristo descienda desde el cielo para recoger a su iglesia, que estará con Él para siempre.
Que Dios les bendiga, hermanos.